Bueno, la definición del trastorno esquizoafectivo juvenil. Lo primero que podemos decir es que sucede, o el que sea juvenil, es de los 14 a 18 años y su ocurrencia es más o menos en el 25% de la población. Es una enfermedad que conjuga dos episodios o características básicas: el trastorno del ánimo y la psicosis. Es una enfermedad difícil de diagnosticar porque en ella se conjugan bastantes patologías diferentes, es lo que nosotros llamamos un síndrome. La conjugación de estos dos factores se puede dar en forma intermitente o en forma simultánea. Y pues a las otras patologías que puede estar asociado puede ser a la depresión, puede ser distorsión de la percepción o episodios maníacos. Bueno, por mencionarle algunos porque sería pues el número es interminable. Siendo juvenil, su prevalencia o ocurrencia es más en muchachos que en mujeres. Ya siendo en personas adultas cambia y ocurre más en mujeres. Es importante que para el diagnóstico tengamos en cuenta la ocurrencia de los síntomas por un periodo mínimo de 6 meses a un año para poder diagnosticarlo como este tipo de trastornos. Tiende mucho a confundirse con otras patologías por lo mismo, por lo que, como le comentaba, es un síndrome. En esta etapa juvenil específicamente, se pueden encontrar trastornos o cambios en el comportamiento a nivel de desarrollo, tales como pasividad, pereza en el pensamiento, puede haber incoherencia en su pensamiento, en su estado cognitivo es desorganizado. En esta etapa juvenil son más frecuentes las alucinaciones que la parte de delirios. También presenta marcados problemas de lenguaje, en el desarrollo del lenguaje. Para el diagnóstico de un paciente depende, cada paciente es un mundo diferente. Su diagnóstico, su evolución, su evaluación, su pronóstico depende de cada paciente. No podemos generalizar, pero los estándares hablan de que la verdad su pronóstico es más o menos del 20% de la población logra no superarlo, también depende del grado en que esté. O sea, ahí juegan muchísimas más variables. Para hacer el diagnóstico, pues hay que primero descartar otro tipo de afecciones como físicas, psíquicas, relacionadas con medicamentos. Hay medicamentos que causan algunos de los síntomas psicóticos o estados alterados del ánimo, por ejemplo, los esteroides, las anfetaminas, por decir algo. Es importante saber que en este tipo de trastornos debe manejarlo un grupo interdisciplinario, un neurólogo, un psicólogo, ¿sí? Un psicoorientador. Entran a una trabajadora social, depende del grado de comportamiento, depende de las afecciones, bueno, de varias cosas, de varias variables. Para la evaluación, ¿qué hacemos los psicólogos? Nos basamos en el DSM-4, junto con el CIE-10, y usamos otros instrumentos diagnósticos, pruebas psicológicas, entrevista al padre, a los padres, a los hermanos, a la familia, al mismo paciente, para poder establecer una evaluación acertada. Como ya les dije, es muy difícil y a veces se confunde con otras patologías, pues obviamente de ahí deriva un diagnóstico y un tratamiento que no es acertado, ¿no? Se hacen pruebas de orientación temporal, espacial, ¿sí? Se hace pues con el grupo interdisciplinario otro tipo de evaluaciones, cada uno desde su área. Es importante tener en cuenta que debido a los delirios, a las alucinaciones que presenta, a que su estado de ánimo se exalta, es elevado o deprimido, entre los síntomas hay irritabilidad, agresividad,
insomnio, mal control del temperamento, hay cambios de apetito, de energía, de sueño, pues las alucinaciones auditivas que les decía, los delirios de referencia, él cree siempre que están hablando de él, que cualquier grupo de personas está hablando de él, hay paranoia, hay en algunas ocasiones depresión, muchísima dificultad, como les hablaba, hay problemas cognitivos en el desarrollo del lenguaje, entonces también hay dificultad para concentrarse, hay deterioro de su higiene y arreglo personal. Esto está asociado a la depresión también. Su discurso es ilógico, es desordenado. También tiene, como les comenté ahorita, tiene ideas obsesivas. Algunas de estas características que les he comentado llevan a que las personas, a los muchachos, tengan tendencia a suicidio, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. En cuanto al tratamiento, pues la administración de medicamentos, eso lo hace un neurólogo, no el psicólogo, porque como sabemos el psicólogo no puede recetar medicamentos, el psicólogo se encarga de terapias, psicoterapias y este tipo de cosas, más no de recetar medicamentos. Entonces el neurólogo o el médico encargado, el médico tratante se encarga de la administración de medicamentos. Usa, por ejemplo, la carbamazepina, que es muy importante para estabilizar su estado de ánimo, y otros medicamentos para manejar la psicosis. A veces se usa litio, a veces se usan antidepresivos, vuelvo y les digo, dependiendo de las patologías asociadas, del grado de profundidad, de la enfermedad, etcétera. Su recuperación, como les decía, en un 80% es incompleta en la mayoría de los casos. Entre más joven sea su inicio, pues más malo es su pronóstico. Existe el 5% de que esas ideas suicidas se vuelvan realidad, o sea que los jóvenes lleguen a suicidarse. Entre las técnicas psicoterapéuticas que manejamos los psicólogos, pues hay que manejarles técnicas de aprendizaje, hay que manejar habilidades sociales, hay que manejar la parte familiar, la parte personal, las intervenciones psicoeducativas van dirigidas al paciente y tratando de informarles sobre lo que es la enfermedad, las diferentes opciones de tratamiento y tratar de siempre conseguir su colaboración, su disponibilidad para poder prevenir recaídas, ¿sí? Y hacer entrenamiento estratégico en el manejo de la parte cognitiva y sobre todo la parte de resolución.